Hola, buen día. El día de hoy vamos a abordar el texto de inhibición, síntoma y angustia con relación al caso Juanito, específicamente en el caso clínico de la página 21 a la 60. Nosotros somos el equipo 4, está conformado por mi compañera Blanca Hortensia, Paola Alejandra y yo, su servidora Marta Alejandra. Bueno, principalmente queremos iniciar con este video hablando de dos aspectos fundamentales que se abordan en el texto de inhibición, síntoma y angustia. En este caso, el primero pues es inhibición, el cual nos dice que este tiene como un nexo particularmente con la función y pues no necesariamente designa algo patológico. Se puede dar a ese nombre más bien se le puede llamar como una limitación normal de una función. Y bueno, también Freud aquí nos va a decir que la inhibición pues es una limitación funcional del yo, que se refiere pues a ciertas áreas o condiciones que se presentan diferentes dificultades a desarrollarse de forma satisfactoria o pues cumplirla y que al final te genere pues esa satisfacción. Esto lo pudimos relacionar con el escrito en la página 22 del caso Juanito, específicamente como ya comenté en el caso clínico, en donde nos dice pues que Hans a los 4 años 3/4, él aparece en una mañana llorando y pues le dice a la mamá le pregunta que qué pasa, él le contesta pues que cuando dormía había pensado que estaba muy lejos de ella y pues en este caso pues no tenía una mami para hacerle cumplidos. Y bueno, por lo tanto aquí también nos dice que se presenta un sueño de angustia. Y bueno, aquí vemos cómo Hans pues tiene ese deseo de estar con la madre, esa añoranza hacia ella, al no tenerla pues cerca, ¿verdad? No tener a alguien pues para quien hacerle cumplidos. Y bueno, esto por lo tanto le genera angustia, ¿no? Esta limitación. Creo que dentro de lo que hemos platicado, pues creo que esta limitación de no estar cerca de ella le impide a él pues llegar con el objetivo de la función, ¿verdad? Que es hacerle cumplidos a su mamá y pues como todo el tiempo ya no puede estar con ella, creemos que de alguna manera pues se presenta esta inhibición. Sí, bueno, y de alguna manera, pues también, hablando o complementándole un poquito a lo que mencionas, Marta, esta inhibición, pues, son estas funciones que son limitadas y pues yo lo relacioné también en la parte en la que la mamá o, bueno, los papás de Juanito, pues siempre le dicen que no se toque el hace pipí. Entonces, pues él obviamente se siente inhibido porque lo están limitando de alguna manera a que no haga eso. Y este es algo que a él, pues obviamente le causa placer. Asimismo, cuando su mamá, pues, bueno, él le pregunta a su mamá que por qué no le pasa la mano por el hace pipí, porque a esto él, pues, le causa placer. Y entonces su mamá le dice que no, porque pues, eso es algo que ella no, o sea, no debe de hacer. Entonces lo están limitando nuevamente, por lo que él pues sigue siendo inhibido a estos placeres que a él le generan el hecho de tocarse. Y bueno, pasando a este segundo punto que nos menciona el libro, donde nos dice que el síntoma también equivale a un indicio de un proceso patológico, donde entonces también podemos decir que la inhibición pues también puede ser un síntoma, donde la terminología procede del siguiente modo. Aquí nos habla de una inhibición donde está presente una rebaja de la función y de síntoma podemos decir donde se trata una desacostumbrada variación de ella o de una nueva operación. Esto, pues de igual manera, lo podemos relacionar con la página 22 del caso Juanito, en el que se nos menciona que el 7 de enero Juanito va como de costumbre al parque con la niñera. Entonces, por esta calle, él empieza pues a llorar, a preguntar por su mamá
y dice que, o sea, le pide a la niñera que lo lleve nuevamente a su casa, pues para ser cumplidos con la madre. Entonces, cuando en la casa le preguntan por qué no quiso seguir paseando, por qué se puso a llorar, él no quiere decir nada porque pues realmente no sabe el por qué le está sucediendo esto o por qué siente eso. Entonces, en la tarde, pues él está alegre, contento y feliz ya con su madre y pues en la noche tiene como esta angustia nuevamente, llora y pues no se le puede separar a la mamá porque pues, como mencionaba mi compañera Marta, Juanito tiene esta añoranza de estar siempre con la madre, de poder hacer cumplidos con la madre. Entonces, una y otra vez, pues quiere estar con ella haciendo cumplidos. Después, pues va recobrando la alegría nuevamente y duerme bien. Nos menciona también que el 8 de enero la mamá saca a pasear a Juanito para ver qué, pues, qué es lo que pasa con él. Y lo lleva a Snoresbro, algo así se llama el lugar, donde pues a él le gusta mucho ir. Ahí nuevamente empieza a llorar, no quiere seguir caminando, no quiere seguir paseando, tiene miedo, entonces pues el miedo de que un caballo lo muerda. Él ya externa esta parte donde algo pues le causa miedo, que de alguna manera pues parece que esto va entramado con el hecho de que le asusta un pene grande. Y bueno, continuando pues respecto al texto, las áreas que examina Freud en cuanto a la inhibición, pues son los de sexualidad, la locomoción, la alimentación y el trabajo, que son las más frecuentes. Y bueno, aquí en el video iremos explicando así como que un poquito más de lo que se trata cada uno, de la forma en que pudimos irlo relacionando, y pues bueno, como que estos pequeños fragmentos que nosotros pudimos sacar del libro para irlo relacionando con el caso clínico de Juanito. No sé si alguien más quiera comentar. Yo, yo. Bueno, antes de pasar a eso, me quisiera regresar un poquito a lo que ustedes han ido comentando. Bueno, está esta parte que nos comentabas tú, Blanca, lo del síntoma. Bueno, aquí ya vemos lo de inhibición y síntoma, ¿verdad? También vemos un poquito de lo que es la angustia. Entonces, relatando un poco, o más bien analizando un poco el relato que mencionabas ahorita, de estas dos escenas, en la primera en donde la niñera sale con Juanito a la calle, pues sí, es justamente eso, ¿no? Vemos también, por ejemplo, en el texto que Freud hacía como una diferencia entre lo que era angustia y lo que era miedo. Entonces, en esta primera escena, pues, no se mostraba no se mostraba todavía como este síntoma, más bien era el miedo que Juanito o que Hans tenía, ¿no? Al momento de salir. Como tú mencionabas, a él se le preguntaba a qué le tenía miedo y realmente cuando él decía que no sabía a qué le tenía miedo era porque no sabía a lo que a lo que le temía. Entonces, pues bueno, esa es una como de la diferenciación que hace Freud en cuanto al miedo y a la angustia. Va a decir Freud que el miedo, que la angustia más bien no tiene como algún pues objeto en específico todavía. Vemos como Hans, pues cuando sale en este paseo, él pide regresar con la madre. Todavía no sabe a lo que le genera esa angustia. Entonces ya después él va tomando como ahora sí que pues el síntoma, vaya, se va formando en esta fobia y aquí pues ya localiza como este objeto externo. En este caso pues sería el caballo
y ya el síntoma sería pues la fobia a los caballos. Y pues bueno, eso quería comentar en cuanto a este apartado de síntoma. Y en cuanto a lo de a lo de inhibición, justamente en la diapositiva que acabas de pasar, el texto nos mencionaba que, bueno, pues Freud ponía como algunas áreas que eran como las más frecuentes y mencionaba algunos ejemplos de inhibición. En este caso, pues él nos hablaba de 4, son la sexualidad, la locomoción, la alimentación y el trabajo. Entonces, ahorita que Marta platicaba un poco sobre la inhibición, y que tú complementabas su comentario, ¿verdad? Con lo de también esta limitación de la CPP, pues sí, o sea, justamente me gustaría como que poner este mismo ejemplo de la CPP en cuanto a la función sexual. Bueno, dentro de esta área, pues se nos dice que la función sexual sufre diversas perturbaciones, la mayoría de ellas, pues de carácter de inhibiciones simples. Y bueno, son también resumidas como impotencia psíquica. Y esto, pues bueno, también lo pudimos como relacionar con la página número 23 del caso Juanito, en donde pues se nos decía o se nos mostraba como esta conversación eh, que tenía el papá con Hans, en donde pues bueno, la mamá le preguntaba, ¿verdad? Que si se pasaba la mano por él hace pipí. Y bueno, Juanito pues responde claramente que sí, que lo hace cada anochecer cuando está en su cama. Entonces, ya al día siguiente, antes de que Hans tome como esta siesta, pues ya como que se le advierte, ¿no? De que no se pase la mano por el hace pipí antes de que él vaya a tomar esta siesta. Entonces ya después la madre otra vez vuelve a preguntar, y pues bueno, Hans le dice que sí, que se pasó la mano durante un ratito. Entonces, pues bueno, para platicándolo, ¿verdad? Entre nosotras, pues esta limitación, también aparece como en otra página, exclusivamente en la página 25 del caso Hans también, en donde, pues Hans dice, o más bien confiesa, que su pene lo ocupa con fines de placer. Y bueno, esto lo hace todas las noches antes de dormirse. Entonces, pues el niño produce como este sentimiento masturbatorio de placer. Y bueno, esto en algún modo pues nos explica también su angustia, ¿verdad? Y se nos decía también que, bueno, los estados de angustia son provocados por masturbación, pues en general por una satisfacción. O sea, para nosotros existe como en estas dos páginas que ya mencioné, en la 23 y en la 25, existe como esta cierta limitación hacia Hans de poder tocarse su hace pipí, lo cual pues a él le provoca pues placer, ¿verdad? Entonces, pues al tener esta como limitación de tocar su hace pipí, pues esto dentro del área sexual obviamente, pues no le provoca como esta angustia, de no poder hacerlo como a él le gustaría, pues tocarse su hace pipí. Sí, claro. Creo que sin duda esto que comentas, Pau, esta inhibición que se da, ¿verdad? Al él, pues ciertamente los padres le hacen esta limitación y pues de alguna manera yo creo que pues lo podrá hacer, pero creo que al final de todo pues le genera esa culpabilidad, ¿no? De lo que me lo están prohibiendo y lo sigo haciendo.
y de alguna manera creo que es importante mencionarlo porque al principio recordemos que la mamá le hacía pues esta amenaza de castración o que en su momento no tomó efecto debido a que no tenía los diques constituidos, pero posteriormente esta amenaza de castración pues ya torna un efecto, ¿verdad? Entonces creo que él también consideraba esta parte de que si se seguía tocando, pues de alguna manera podían cortárselo, ¿no? Y más cuando el papá le hace esta aclaración de que las niñas pues no poseían el mismo órgano reproductor, ¿verdad? Y bueno, yo creo que de alguna manera pues él creció así, ¿no? Creyendo que las niñas tenían también una CPP que les iba a crecer cuando fueran creciendo también ellas. Y bueno, por otra parte está también la locomoción y bueno, aquí nos dice que es inhibida en muchos estados neuróticos, ya sea por un displacer o por una flojera que anda en marcha. Bueno, particularmente estas características son obstáculos puestos en la locomoción, interpolando pues determinadas condiciones cuyo incumplimiento pues provoca angustia, en este caso fobia, ¿verdad? En la locomoción se presenta cierta habilidad para desplazarse de un lugar de forma independiente. Aquí lo pudimos relacionar justamente con la página 26, ya que pues Hans pues presenta la dificultad pues para desplazarse independientemente debido a la fobia que tenía, es decir, cuando vemos, antes ya mencionó esta Blanca, pues que tuvo ciertos momentos, ¿no? Que cuando fue el tercer momento que acude con su mamá al parque es cuando se desata esta fobia y bueno, aquí yo siento que de alguna manera pues él ya no puede desplazarse independientemente, ¿no? Por miedo hacia los caballos. Y bueno, pues nos dice que después de cierta influencia, que lo postra también en cama durante 2 semanas, la fobia pues vuelve a aparecer y vuelve como que a reforzarse, ¿no? Tanto que pues él no puede moverse ni salir de casa y pues su única forma de exteriorizarse hacia afuera pues era viendo el balcón, ¿verdad? Ciertas veces también nos decía en esta página de 26 que pues él acudían a Lines y pues él de cierta manera se rehusaba a salir a pasear afuera del jardín cuando pasó este suceso. Y bueno, solo, no sé, no le gustaba asomarse o no le gustaba salir debido a que enfrente pues se estacionaban algunos carruajes. Y bueno, después de otra semana pues se ve obligado a pasar en casa por una operación de amígdala, si no mal recuerdo. Y bueno, aquí también nuevamente se vuelve a reforzar muchísimo la fobia. Y bueno, aquí en el balcón pues ya no sale a pasear, vale decir que también pues pronto llega a la puerta de la calle y da vuelta, o sea, súper rápidamente. Y bueno, creo que debido a esta limitación funcional del yo, como lo es la inhibición, pues la locomoción es lo que le provoca en este caso, ¿no? Pudimos, pues ahí estructurarlo todas y creemos que es lo más relacionado pues con este término que nos menciona el texto, pues esta imposibilidad que de alguna manera le hacía la limitación de Hans poderse desplazarse de un lugar a otro, ¿no? Y pues esta inhibición que le fue provocada debido a la fobia. Sí, claro. Bueno, y justamente también me estaba acordando de esta parte que mencionas en la locomoción. Y bueno, yo creo que pues ya una vez que él ya pues establece o ubica, por ejemplo, a su objeto de angustia, que es en este caso pues el caballo, él de alguna manera ya está como limitado a salir porque ya todo esto genera, o sea, el hecho de ver un caballo ya le genera angustia, entonces lo que él hace de alguna manera es reprimirlo y pues quedarse en casa, o sea, es algo que ya le está limitando para poder salir.
Entonces, como mencionas, o sea, él lo único que hace es como que acercarse al balcón y mirar y ver, pero pues no puede salir porque eso es algo que le genera pues mucha angustia. Entonces, por lo tanto, pues está inhibido a todo eso que él mismo siente. Y bueno, también pues hablando un poquito acerca de estas cuatro funciones que nos menciona Freud, este, no olvidemos hablar también un poquito sobre la perturbación de la función nutricia, donde nos menciona que pues es el displacer frente al alimento por quite de la libido. Y tampoco es raro un incremento del placer en comer. Nos mencionaba también que, bueno, en la página 47 del caso clínico, que Hans estaba sobrealimentado, lo cual era, bueno, lo cual le provocaba como esta manera pues de tener como un problema pues para defecar. Entonces él tiene ahí una pequeña conversación con su padre sobre lo que a él le pasa. Entonces, ante esto, su mamá pues lo lleva al médico. Entonces el doctor pues le recomienda una dieta moderada que pues pronto lo hace mejorar. Aún así, nuevamente pues le regresa como este problema en el que él pues no puede defecar con facilidad. Es una parte o un fragmento de ahí del texto que no, pues creo que a mí la verdad no me quedó un tanto muy claro, pero yo creo que de alguna manera podemos relacionarlo con esta función, ya que pues Hans muestra como esta problemática que él siente y de alguna manera pues está inhibido, o sea, él no puede como que tener esta libertad, por así decirlo, y de alguna manera pues es un problema que se plantea o que él tiene más bien con su cuerpo. Entonces, no sé si alguien más quiera como agregarle un poquito aquí o decir algo más. Bueno, este, pues sí, digo, antes que nada, creo que es interesante cómo podemos, pues ya sabiendo, ¿verdad? Más o menos de lo que trata cada una pues de estas áreas que Freud menciona, cómo podemos relacionar cada una o cómo la vemos, según nosotras, relacionada a cada, pues aspectos, ¿no? De la vida de Hans. Entonces, pues sí, en cuanto a esto de del alimento, pues sí, también me quedó como un poco de duda, ¿no? Sabemos que, ay, esta parte donde dice donde menciona que pues Hans estaba como sobrealimentado, este, lo cual pues en cierta manera pues vemos que no era como muy correcto por ya después los pues efectos, ¿no? O las consecuencias este, las consecuencias que después iba teniendo el mismo Hans. Entonces, pues sí, o sea, justamente esta área de la alimentación, de la nutrición, pues nos dice eso, ¿no? Cómo puede haber tanto una ausencia de alimento como un exceso. Entonces, pues es interesante cómo ven, o sea, al menos creo que en el texto mencionaba que uno de los cosas que podían pasar era el vómito o algo así. Incluso creo que mencionaba el ejemplo de la anorexia o bulimia, algo así. Entonces, pues vemos cómo en el caso de Hans es
pues exceso, ¿no? Exceso de comida, de alimento. Y bueno, otro aspecto que nos pareció pues muy interesante es en donde el libro nos mencionaba, pues que el yo hacía como esta renuncia a estas operaciones con el fin de no entrar como en conflicto con lo que es el super yo. Nosotros, pues bueno, aquí todo esto lo pudimos como asociar con este proceso dinámico, en donde, bueno, se nos decía que la represión parte del yo y bueno, la cual pues evidentemente por encargo del super yo no quiere como acatar una investidura pulsional incitada en el ello. Y bueno, todo esto del proceso dinámico nosotros lo pudimos relacionar con algunas páginas del caso Hans, específicamente de la página 44, en donde pues se nos decía que ya como que se había averiguado la ocasión tras la que en la que pudo estallar la fobia. Y bueno, se decía que fue cuando pues el muchacho vio, o en este caso Hans, vio caer a un caballo grande y pesado. Y bueno, al menos una de las interpretaciones que se hacían en cuanto a este suceso, que esta interpretación, si no mal recuerdo, la había hecho el padre, pues era asociada a este momento en el que Hans sintió como que, pues ese deseo de que el padre fuera el que se cayera de este modo, en que pues había visto cómo había caído el caballo. Y bueno, con el fin claramente de que pues el padre quedara muerto. Bueno, aquí nos dice también que la gestión durante el relato de Hans, pues abona que, pues que sin duda ese era como que el sentido inconsciente que él tenía pues en este suceso, ¿no? De que realmente le pasara o le ocurriera eso al padre, por la manera en que actuó Hans al momento de que se lo interpretaran. Entonces, pues bueno, también hablando un poquito de la página 43, también del caso Hans, nos aparece como un relato en donde pues nos pareció importante como destacar, donde Hans dice que pues la fobia no solo la ha cogido, por así decirlo, al momento de ver pues que el caballo ha caído, sino que, bueno, él menciona que sí, que ese suceso le asustó mucho y que parte de ahí puede ser en donde él pudo haber como acogido esta fobia, pero pues bueno, el papá le insiste que si la tontería era que se había como él pensado que un caballo lo mordería y ahora cambia como esta cuestión de ahora decir que le tiene miedo a que un caballo lo tumbara. Entonces Hans menciona que todavía tiene miedo a que el caballo lo muerda y que lo tumbe. Entonces, pues bueno, no sé si alguien de ustedes quiera compartir como esta relación que pudimos hacer en cuanto al proceso dinámico y estas dos relatos que nos aparece ahí en el caso Hans. Claro, Pau. Creo que en su momento lo relacionamos y creemos que Hans de alguna manera pues renuncia a esta libre movilidad a la que en la que él encuentra satisfacción, a la que él se rehúsa debido pues a esta investidura pulsional que se da por el ello, ¿verdad? Ya antes mencionada. Nosotros creemos que esta investidura
pues es el deseo que Hans tiene hacia su padre, es decir, que se muera, ¿no? Que para esta interpretación o esta conversación que nos mencionó ya Pau, pues es tumbarse, ¿no? Y bueno, esta de alguna manera, pues esta incitación pulsional, esta investidura, nosotros creemos que es esa situación inconciliable, ¿no? Para el yo de Juanito, ¿no? Que es el que su padre se muera, o sea, cómo él puede estar pensando que su padre, o más bien cómo puede estar deseando que su padre se muera, pues para quedarse con su mami, ¿no? Incluso también por ahí una parte decía que aunque sea un ratito, para poderse quedar con su mami, ¿no? Y estar junto con ella. Y creo que nosotros pudimos asociar esto, ¿no? De cómo él tuvo que renunciar a salir de su casa, a desplazarse, a moverse pues deliberadamente para el poder pues de alguna manera evitar este deseo que tiene hacia su padre. Sí, claro. Bueno, referente a lo que pues mencionabas, Pau, me acordé del ejemplo que nos dio la maestra en la clase, cuando, pues bueno, yo realmente no me había quedado muy claro esta situación, dinámica que nos menciona, donde pues ahorita, por ejemplo, que mencionabas que Juanito se encuentra como en esta situación inconciliable donde quiere que el padre muera porque de alguna manera él tiene como esta rivalidad por el cariño de la madre. Entonces, relacionándolo con el ejemplo, yo creo que aquí es donde pues él lo que quiere, o bueno, esa fantasía que tiene él de que el padre muera, es ese algo que también, bueno, aquí en esta parte entra el super yo, quien dice o que le dice, o lo hace ver, o lo hace sentirse de por qué, cómo puedes desearle por la muerte a tu padre, porque es tu papá. Entonces ahí como que se contrapone porque quiere que muera, pero no porque es su papá. Entonces, aparece como esta pulsión, de que él desea la muerte del padre, pero ese inconsciente del yo también es el que, perdón, es del ello, es el que lo incita como que a tener estos deseos, pero entra el super yo que también lo pone en esta parte de la moralidad de cómo puedes desearle pues la muerte a tu padre. Entonces, de alguna manera siento yo también que aquí pues Hans se siente como presionado y yo creo que esto es lo que le genera también un poquito más de conflicto porque no sabe realmente qué es lo que está pasando con él y aquí donde lo que menciona Marta también, se ve limitado a mejor pues ya no salir porque tiene como estos pensamientos o estas fantasías que le generan mucha angustia. Entonces lo que él hace es pues reprimirlo, de alguna manera lo reprime, en donde el yo pues renuncia como a estas operaciones que él siente, con el fin de no entrar como en conflicto con el super yo. Entonces aquí pues como lo menciona ella, renuncia a salir a la calle. Bueno, también esto lo relacionamos, con la parte económica del proceso metapsicológico. Bueno, como sabemos, pues esta cuestión económica es la sobrecarga de la libido, de la pulsión. Entonces, la investidura pulsional es esta cuestión económica donde se supone que se representa por algo inconciliable. En este caso, pues serían estos deseos de muerte hacia el padre. También considerar que el yo en la represión pues trabaja bajo esta influencia o bajo una influencia externa, de una realidad y por esto mismo pues segrega de ella los resultados, de un proceso sustitutivo donde la moción pulsional que justamente estábamos hablando también hace rato, donde estábamos retomando algunos fragmentos del texto, pues no se puede controlar. Entonces, la externa, de alguna manera, pues esa sí se puede controlar.
Es decir, por ejemplo, aquí en el caso de Hans, pues es él quien decide ya no, pues ya no ver el caballo, ya no mirarlo, ya no tenerlo como, pues como, o ponerlo como ese objetivo de mirarlo para ya no sentir esa angustia o esa fobia que él siente. Por esto mismo, pues él se limita a salir de la casa para no ver al caballo. Entonces, esta es como la parte externa que él cree que puede controlar, pues quedándose en la casa misma y de esta manera pues no generar más fobia, más angustia. Claro, digo, yo creo que sin duda estábamos ahí platicando de que si será o no, y creo que fue la relación que pudimos encontrar que se acercaba un poquito más, ¿no? Esta cuestión donde, pues, como él desplaza pues, esta angustia en un síntoma, ¿no? Como ya la vemos pues en la fobia, ¿no? Incluso nos decía pues que esta incapacidad por andar en la calle era pues un fenómeno de inhibición, ¿no? O sea, como él se tenía que inhibir, o sea, es decir, ya no llevar a cabo esta función para el poder pues evitar, ¿no? Yo creo que así lo asociamos, el poder evitar salir de calle para evitar esta investidura pulsional, ¿verdad? Que pues de alguna manera pues es transmitida por el ello, ¿no? Y que es juzgada por el super yo y por lo tanto el yo la tiene que reprimir. Y bueno, creo que la inhibición nos ha dejado muchísimo aprendizaje. Ahí sí le estamos dificultando para encontrar o diferenciar inhibición entre síntoma y cómo cada una se va relacionando, ¿no? Entonces, creo que sí es muy importante el cómo se da este proceso metapsicológico, ¿no? Tanto la dinámica, también como ya lo comentaste, Blanca, el proceso del monto de afecto, ¿verdad? No sé si Pau quiere comentar algo. Pues bueno, creo que prácticamente ya lo mencionaron. Pues sí, esta cuestión del proceso dinámico, ¿verdad? Vemos cómo, pues cómo aparece ahí en el caso de Hans. Y pues bueno, cómo también aparecen pues estas situaciones, ¿verdad? Que son como inconciliables pues para el yo de Hans. Como sabemos, pues el yo es el consciente, ¿verdad? El principio de la realidad. Entonces vemos cómo, pues cómo aparece también instaurado o haciendo su función el super yo con estos cuestionamientos, como lo mencionaba Blanca, pues de moralidad, ¿verdad? De lo que es adecuado y de lo que no. Entonces, pues bueno, ahí vemos cómo, pues toda esta función del proceso dinámico, vemos también cómo pues aparece esta instancia, ¿verdad? De el ello. Entonces, pues bueno, ahí ya se va haciendo como que todo, pues todo este proceso. Y bueno, también en lo de la emoción externa e interna, creo que ese fue pues un ejemplo muy claro que en lo personal me quedó muy claro, que comentábamos en la clase pasada, de bueno, cómo si no se puede tener un control interno, se cree que se puede tener como un control externo, ¿verdad? Y en este caso, en el caso de Hans, pues vemos como él, como ya lo decían ustedes, como él decide o tiene esa opción de pues no ver al caballo, de evitarlo. Entonces lo evito, salgo de casa, no salgo de casa, y pues creo que ya estoy como
como controlando, por así decirlo, esta emoción pulsional. Entonces, pues bueno, creo que ahí ya más o menos le vamos como agarrando el hilo al texto y pues bueno, también digo, esta relación que hemos estado comentando, ¿verdad? De los dos textos, pues creo que fue como lo pudimos entender de mejor manera o personalmente, que les pude compartir mis ideas en cuanto a esta relación pues de estos dos textos. Claro, me gustaría mencionar algo muy importante que creo yo que pues sí tiene relación, digo, anteriormente ya lo habíamos hablado con otros textos que abordamos, pero incluso creo que el más específico fue neuropsicosis de defensa. También bueno, yo pude entender que esta emoción, que este deseo, vaya, tiene también como una función del complejo de Edipo. ¿Se acuerdan? Pues que sentía como que ese deseo hacia la madre, ese deseo pues sexual, vamos a decirlo así, y pues al padre tenía este deseo de muerte, ¿no? De que él ya no estuviera. Incluso como explicamos también ahorita que Pau también en la conversación, cómo comienzan a hablar su padre y Hans y cómo hacen estas asociaciones, ¿no? Que él al tumbarse, al decir que se tumbaba el caballo, pues quería decir que el caballo se muriera, ¿no? Como que ese deseo. Y cómo lo van asociando poco a poco. Es una conversación un poco larga que pudimos ahí notar y cómo va descifrando cada uno de esos aspectos, ¿no? Que el tumbarse pues significaba el deseo de la muerte del padre, ¿verdad? Y digo, creo que también en esta relación que hicimos, pues este complejo de Edipo se daba, ¿no? Como ya lo mencioné, es el deseo de la muerte hacia el padre y deseos sexuales hacia la madre. Sí, bueno, yo me estaba acordando ahorita en una parte del texto donde nos menciona que cuando Hans pues evitaba esta situación, o sea, de salir a la calle, de no ver a los caballos, empezaba a jugar en su casa, como imitando al caballo. Entonces, pues él se ponía como en el piso, pataleaba, o sea, trataba como que, yo creo que de representar como esa fantasía que tenía, en el que él era el caballo, o sea, tomaba ese papel del caballo. Entonces actuaba como lo que le decía su papá de que el caballo pues se caía, o de que lo mordía. Entonces él jugaba con eso, representándolo, entonces mordía a su papá. Y esta parte es como que, no sé, siento que es como esta representación de la fantasía que él tiene hacia su papá. Entonces, como no puedo salir, no puedo ver al caballo, de alguna manera él lo representa mediante el juego en su casa. Entonces, como lo que decíamos hace rato sobre esta parte de la emoción, que pues uno cree que pues lo puede controlar, por así decirlo. Yo lo controlo, no salgo, no veo al caballo, pero pues también está esta parte interna que yo creo que también, o sea, inconscientemente, no sé cómo llamarlo, él lo representa en el juego. Entonces yo creo que en la totalidad no puede controlarlo. O sea, él cree controlarlo, pero realmente pues no puede. Y bueno, yo creo que esa es una parte del texto también que pude comprender más o menos. Yo creo que sí fuimos viendo y buscando como estos gajos de cada texto, de cada apartado, y pudimos irlo relacionando poco a poco. Personalmente, pues sí se me complica un poquito tratar de comprender los textos, pero pues yo creo que practicándolo, platicándolo y comentándolo como lo hemos hecho, pues sí nos ha ido quedando claro, y obviamente yo creo que sí podemos sacar mucha información de lo que se pueden ir relacionando en ambos textos.
Sí, bueno, yo también igual por último, sí se me hizo un poquito complicado, entender ahí un poco el texto, digo, ya es la segunda vez que tratamos de releerlo y creo que ahorita ya como que puntualmente ir especificando o viendo más en específico cada punto pudimos relacionarlo. Y luego también estas partes donde, bueno, será con este o no, yo creo que va más por este lado y así, ¿no? Entre todas. Creo que sí nos hemos ayudado mucho en esta cuestión. Y bueno, también desde mi punto de vista, siempre tratamos como de que hacerlo lo mejor posible o buscando algunas hipótesis de lo que causará en eso, en el caso Hans, ¿verdad? O por qué ha sido provocado y creo que al final de todo, pues ese es el objetivo, no ir texto por texto y ir entendiendo pues más acerca de este caso, y pues yo les agradezco, chicas. Bueno, yo quisiera mencionar algo. Sí, creo que es muy enriquecedor cada uno de los textos y sobre todo esto que mencionabas, porque justamente me estaba acordando de algunas hipótesis que, pues, que cada una como que tenía, ¿no? O que tiene referente al texto. Como cada una, cuando lo estamos leyendo, pues lo interpretamos de diversas maneras. Un ejemplo de ello, pues, es lo del caballo, ¿verdad? Ya ven esta escena que donde el papá le dice, pues no, que la tontería era o se refería a que tenías miedo de que un caballo te mordiera. Entonces Hans le contesta, sí, o sea, esa sigue siendo como que, pues la angustia que él tiene, la fobia, pero aparte de que, aparte ya también está instaurado esto de que, pues de que el caballo se caiga. Entonces, al menos yo sí compartía con ustedes como algunas hipótesis, ¿no? De que, bueno, a lo mejor y Hans se refería de que tenía miedo de que el caballo lo mordiera, este, pues por lo mismo, porque sabía que, pues que sabía que el padre estaba como enterado, ¿no? De este deseo que Hans tenía de quedarse a la madre. Entonces, ya no solamente se instaura como esto de que, o sea, de que tengo miedo pues de que el caballo me muerda, o sea, me quite, no sé, a lo mejor el hace pipí o que me quite pues el amor o completamente a la madre. Y ya vemos, yo compartí con ustedes también, que ahora, bueno, a lo mejor y tiene miedo de eso también, pero todo ese miedo, esa angustia que él tenía, este, tal vez ahora ya lo representa como con el odio o con lo que le desea al padre. Por eso, Hans mencionaba esto de que tenía miedo de que el caballo lo mordiera, pero también de que se cayera. Entonces, pues sí, o sea, digo, son muchas cosas, muchas hipótesis, pero creo que eso, pues es como lo más enriquecedor, ¿no? Ir compartiendo cada una sus ideas y pues sobre todo ir como enlazando, ¿no? Ya después, conforme vamos leyendo, nos vamos dando cuenta de que, ay, no, eso no era o cositas así, pero creo que pues sí es muy enriquecedor. Y pues bueno, de mi parte también sería todo. Si ya no hay ningún comentario, pues esto sería todo de nuestra parte. No, yo creo que es todo. Gracias.